Siempre como referencia el amaciato entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Me da mucho gusto saludar a uno de esos periodistas que lanza hoy este espacio informativo que va a sacar chispas en la radio mexicana. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso desde 1994, colaboró en el diario El Financiero, El Nacional, El Universal, es columnista del Heraldo de México y es ganador del Premio Nacional de Periodismo 2003 por el libro El Yunque. Álvaro, felicidades, y ahora se va a poner buena la cosa ahí en Radio Centro, ¿eh? ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias por tus palabras generosas. Yo espero que sí, porque además para eso me están contratando, no solamente a mí, sino a Alejandro Páez Varela, un estimado compañero periodista. Efectivamente, pues nos contratan naturalmente para hacer pues lo que sabemos hacer, lo que es nuestra vocación, a lo que nos hemos dedicado, por lo menos en mi caso, desde hace ya 35 años, que es hacer periodismo. Y por eso se llama así el informativo vespertino del Grupo Radio Centro, Los Periodistas. Oye, Álvaro, ¿te hubieras imaginado? Y lo digo porque tú has sido de los aguerridos periodistas que has denunciado en tu carrera lo que ha ocurrido en diferentes sexenios. Recuerdo la protesta aquella, creo que fue en Los Pinos, al mismísimo presidente, en ese entonces Enrique Peña Nieto. ¿Tú te hubieras imaginado un espacio de apertura, así como se les está brindando hoy en Radio Centro? Yo pregunto porque desde tu trinchera, pues tú has sido muy activo, muy crítico, una pluma punzante. Bueno, pues ahora también te abren el micrófono, mi querido Álvaro. Sí, hasta hace un año era impensable una recomposición como la que está registrándose en los medios de comunicación, en la mayoría de ellos, y de manera particular en el cuadrante radiofónico. Tiene que ver, lógicamente, con un modelo de negocio o con modelos de negocio que ya no funcionan y que buscan crear nuevos, precisamente con base en un asunto, por lo menos en el caso que tiene que ver con Grupo Radio Centro, con la credibilidad, con el informar al auditorio, a los ciudadanos, sobre asuntos que le conciernen con todo rigor y con toda honestidad. Pero efectivamente, hace un año antes de las elecciones del 2 de julio, pues no era visible que pudiera haber una apertura de espacios, en particular en la radio, y hay que celebrar que efectivamente esto se esté produciendo. No solamente lo digo en mi caso, no hay que perder de vista que el año pasado el Grupo Radio Centro devolvió a la radio abierta a Carmen Aristegui, y claro que también es una señal de mucha apertura el nombramiento de Julio Hernández López, de Julio Astillero, como el director editorial de Grupo Radio Centro, un cargo que no existe en la radio ni en la televisión, y que el nombramiento mismo identifica una estrategia informativa seria en el caso de Grupo Radio Centro. Después de más de 3 décadas, mi querido Álvaro, de la labor, de la talacha, de contar historias, de destapar, de hacer denuncia, ¿qué expectativas tienes de una audiencia que pareciera, así lo entiendo yo, si no existiera Sin Censura en redes sociales, que pareciera más interesada en los temas, ávida de que ya no le jueguen el dedo en la boca? Dice el presidente que no se quiere meter en camisa de 11 varas en el tema de los chayoteros, y estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos que seguir demostrando con hechos que hay niveles y que no todos estamos en el mismo saco. ¿Estarás de acuerdo? ¿Qué expectativas tienes de esto? Sí, naturalmente, Vicente. O sea, yo pienso, yo como soy periodista, como tú, de mucho tiempo,
y porque conozco precisamente el oficio periodístico en México, caracterizado por la corrupción, por la mentira, por la manipulación, es que yo tengo grandes expectativas, eh, porque la gente lo que busca es precisamente espacios de libertad que le informen sobre asuntos que le conciernen. Y yo estoy convencido de que la verdad vende. Visto un proyecto periodístico así, no solamente como servicio público, sino inclusive como negocio. Todos tenemos derecho a mejorar nuestras condiciones de vida como periodistas, como ciudadanos, como seres humanos, y apostar por el ejercicio periodístico independiente, autónomo, por supuesto que implica hacer negocios. Yo tengo trabajando en Proceso casi 25 años de manera ininterrumpida, y, y ha sido un medio muy castigado por los gobiernos desde el punto de vista del dinero publicitario que se asigna de manera discrecional. La apuesta de Proceso siempre ha sido hacerlo de manera independiente, de manera autónoma, ejerciendo a cabalidad el periodismo, y bueno, eso conlleva riesgos. Ahora se ensanchan las posibilidades del ejercicio periodístico, en mi caso, a un espacio radiofónico que yo estimo es un reto muy importante desde el punto de vista profesional y personal, pero pienso que junto con Alejandro Páez Varela tenemos pues las herramientas, las aptitudes profesionales para poder consolidar un buen proyecto informativo. Y bueno, en todo caso, como yo tengo también absoluta convicción, la gente premia y la gente castiga, así como los ciudadanos castigan con su voto a partidos y candidatos que traicionan la confianza. También en el caso del periodismo, la sociedad premia y castiga a los que se conducen de manera honrada y a los que se conducen de manera corrupta. Qué padre, permíteme la expresión, qué chingón, qué reconfortante escuchar a un colega que dice y que comparte eso de que la verdad sí vende, que la verdad Claro. es muy buen negocio. Y mi querido Álvaro, alguien que ha de estar muy molesto con estas decisiones, con tu llegada junto a Alejandro Páez Varela a la radio abierta en México, es el expresidente Felipe Calderón, quien fue de los primeros en reaccionar cuando Julio Hernández López fue nombrado director editorial. Que el expresidente de México se tome la molestia de opinar sobre los cambios en los medios de comunicación es muy revelador para mí, y llegan además a un tiempo que ocupaba un hombre que ya lleva cerca de 4 décadas, o llevaba cerca de 4 décadas en la compañía. Me imagino que hay muchos que han de estar pues enchilados, como decimos en el norte, cuando se abre un espacio como el de los periodistas hoy, de 6 a 8 de lunes a viernes en Radio Centro. Y lo digo porque pues tú has destapado muchas cosas relacionadas a los gobiernos panistas, y sobre todo con ese libro que escribiste que es demoledor, el amaciato entre Peña Nieto y Calderón. Sí, la reacción de Felipe Calderón da una idea de lo que piensa no solamente él, sino un sector que todavía, minoritario ciertamente, que piensa como él respecto de la libertad de expresión en México, pero a final de cuentas, a pesar de eso, si él acepta, yo naturalmente que lo entrevisto. Él no ha aceptado hablar conmigo ni siquiera para el libro El Amaciato que tú citas, pero insisto, en el espacio que Alejandro Páez Varela y yo conduciremos por la tarde en el Grupo Radio Centro y que se podrá ver también por YouTube, vamos a buscar a todos los actores políticos, sociales, económicos, para que precisamente esas voces que a menudo no suelen ser escuchadas tengan un espacio ahí, y los que son muy escuchadas también
que tengan un espacio y se les formularán las preguntas que correspondan. Debe ser un espacio, por supuesto, profesional, y cuando digo profesional, también implica ser respetuosos, pero formular las preguntas y contrastar la información con estos actores políticos. En ese sentido no vamos a descubrir nada, solamente vamos a ejercer lo que sabemos hacer, que es periodismo. Por ejemplo, para cerrar, mi querido Álvaro, y sé que andan muy ocupados, te dejo chambear, nada más para cerrar. ¿Qué temas son los importantes hoy para los periodistas? Y me refiero a los periodistas en general. Está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que sacó ayer precisamente el medio de Páez Varela. Sin embargo, está lo que traen hoy en la página electrónica de la revista Proceso, la mañanera, las declaraciones del presidente, el tema de los migrantes. Déjame ver un poco de la visión de los periodistas para hoy que lanzan. Mira, y con todo. Sí, pero yo prefiero que mejor los sintonices en la tarde, pero hay una cosa que va a guiar siempre el programa, y que es el interés público, los temas de interés público, nada más. Los asuntos que le conciernen a los mexicanos, y no solamente a los mexicanos, sino a todos los que habitamos, por lo menos en territorio nacional, y tratando de abordarlos de manera seria, de manera profunda, de manera vasta, con quien tengamos que abordarlo. Y claro, un elemento importante de este espacio va a ser el análisis, la reflexión y con el contexto, porque muchas veces no solamente se trata de dar la noticia, sino también en el momento en que se da, y la profundidad, el contexto, la memoria. En ese sentido, pues buscamos que sea un noticiero que es vespertino, que lógicamente sintonizan mucha audiencia, que hasta ese momento se entera de cosas que han ocurrido durante el día, y que no solamente espera que le demos la noticia en sí misma, sino que también la desmenucemos, la analicemos, le demos un valor agregado por parte de quienes se supone que tenemos justamente esa experiencia. Lo que puedo decir es solamente que siempre nuestra actividad va a ser guiada por el interés general, por el interés público. Pues me da mucho gusto, auguro y lo deseo con todas mis fuerzas, y son los mejores deseos del equipo de Sin Censura, que les vaya sensacional, que sea hoy el primer día de una larga trayectoria en radio con los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela, y yo voy a invitar a todas las personas que puedan que sintonicen a Grupo Radio Centro en México, en la Ciudad de México 97.7 y en diferentes ciudades del país. Además, pueden visitar el canal de YouTube de Radio Centro y la app. Me dice mi hermano Ricardo que tienen app, lo pueden buscar en su teléfono celular, ya sea Android o iPhone. Póngale Grupo Radio Centro y descarga la app para que puedan escuchar de 6 a 8 tiempo del centro, los periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, dos periodistas a quienes admiramos, a quienes respetamos. Y te agradezco mucho por el tiempo, mi querido Álvaro. Suerte, y los vamos a estar escuchando. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias también a tu auditorio por la oportunidad de esta charla. Y claro, vamos a estar en comunicación. Ojalá que nos hagan el favor de sintonizarnos hoy en nuestro arranque y en los días siguientes. Lo que podemos garantizar es que vamos a hacer un esfuerzo permanente para que la gente que llegue se quede. Muy bien, pues te mandamos un abrazo, Álvaro. Hasta luego, un abrazo, gracias. Gracias, Álvaro Delgado. Qué emocionante cuando se van abriendo estos espacios, mi querido Toño, antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelius. Es emocionante porque yo no hubiera imaginado que bueno, para empezar, y miren, no es por echarle flores nada más a Grupo Radio Centro, están ocurriendo cosas interesantes. Abren un puesto que no existía, director editorial.
que marcará de alguna manera la apertura o la falta de en un medio de comunicación. En el caso de Julio Astillero, que tengo años de conocerlo, sé que se van a abrir de capa a lo que se tenga que aportar desde los micrófonos. Después, con mucho respeto lo digo, se va Sergio Sarmiento, quien era el que, desde mi perspectiva, simple y sencillamente no encajaba en el regreso de Carmen Aristegui, Julio Astillero, ahora los periodistas. Imparciales, Vicente, periodistas imparciales en todo caso. Sí, ¿no? y Sergio Sarmiento precisamente era reconocido como La parcialidad absoluta. No, es que tienes... conservador golpeador. Mira, Vicente, esta no es una oportunidad para periodistas. Es una oportunidad periodística para la gente, definitivamente. No tener estas plumas ahora como locutores es fantástico. Definitivamente es una muy buena oportunidad para la gente. A mí me llama mucho la atención algo que dice Álvaro Delgado. También en el periodismo, la sociedad premia o castiga. Castiga con la sintonía, dejarlos de escuchar o con escucharles, ¿no? Esa es la realidad. Así como pasa con los políticos, pasa así con los periodistas. Yo creo que el periodista busca en todo caso llegar más bien a la conciencia de la gente mediante el espíritu crítico. Así como lo menciona Álvaro Delgado, en efecto es importante presentarle las noticias tal cual son, de manera imparcial, pero con muchísimo contexto actual y contexto histórico. ¿Y quién más que un Páez Varela, que un Álvaro Delgado, que un Julio Hernández López, Julio Astillero, que pueden darle verdaderamente un contexto histórico de lo que ellos han escrito en sus columnas? Ahora entenderás quiénes son los que se quejan de ataques a la libertad de expresión, sí, de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pero la realidad es que, como bien lo dice Álvaro Delgado, la verdad es tan buen negocio que aquí nos tienen sin censura. Ha sido tan buen negocio hablar con la verdad y ser honestos que aquí nos tiene frente a las cámaras y frente a los micrófonos. Y otra cosa muy importante, si no hubiera habido un cambio de régimen en México, nunca hubiéramos visto a un Páez Varela de Sin Embargo MX, director general, quien me dice que en unos minutos nos toma la llamada. No tendríamos a Álvaro Delgado, tan crítico de Peña Nieto, que le fue a protestar en Los Pinos como periodista. No tendríamos a Julio Astillero, a pesar de tantos años que tenía en la jornada. Punto. Probablemente Sin Censura estaría o bloqueado en las redes sociales o bloqueado en el internet, o estaríamos bloqueados de por vida, Dios no lo quiera, ¿no? Esa es la realidad, porque así son los gobiernos de otras agrupaciones. Esa es la realidad, ¿no? De otros partidos políticos. Yo sé que esa cara de... Pero nos han amenazado tantas veces, han amenazado tantos políticos. ¿Cuántos periodistas no murieron en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto? ¿Cuántos periodistas no murieron en el sexenio de Felipe Calderón cuando se abrieron esas puertas del infierno? Esa es la realidad. Y ahora tenemos periodistas que se han enfrentado a las amenazas. Escuchen esto bien, público consentidor. También se han enfrentado a una serie de amenazas y son parte de una programación radiofónica. Esta no es una oportunidad para los periodistas. Esta es una oportunidad periodística para la gente. Exacto. Los que ganan son los que escuchan, la audiencia.